Durante 4 años de matrimonio, mi marido y su familia me trataron siempre de forma injusta. Una noche, después de que mi marido me golpeara, me dirigí a un lugar al que llevaba mucho tiempo planeando ir para ejecutar mi plan. Apenas volví a casa, fui recibida con gritos e insultos. ¿Dónde has estado? Eres una cualquiera. Llevamos 1 hora sentados aquí muertos de hambre y la cena todavía no está lista. Inútil. No dije nada. Mi marido no sabía que en 15 minutos algo terrible estaba a punto de sucederle. Antes de que la historia comience, por favor comenten desde qué región nos están viendo. No olviden dar a me gusta y suscribirse. Así ayudarán al canal a crecer y podremos contarles historias más interesantes. Aquella noche, el aire en el comedor era desolador. Era como si el oxígeno se hubiera enrarecido, reemplazado por una niebla de tensión a punto de estallar. Valeria depositó el cuenco de sopa sobre la mesa con extrema lentitud, esforzándose por no hacer el más mínimo ruido al contacto de la cerámica con el mantel. Sin embargo, para su marido, Alejandro, cualquier mínimo error era un pecado capital. Él estaba sentado a la cabeza de la mesa con el ceño fruncido. Sus ojos miraban la comida que tenía delante como si fuera basura, no el plato que su esposa había cocinado con esmero durante las últimas 2 horas. A su lado, su suegra, la señora Torres, se sentaba con una postura arrogante. Sus ojos escrutaban cada rincón de la mesa, buscando cualquier pretexto para lanzar una de las crueles críticas que habían sido el pan de cada día para Valeria durante 4 años de matrimonio. Alejandro probó una cucharada de la sopa. Hubo un momento de silencio. Valeria contuvo el aliento. Sus manos se retorcían nerviosamente bajo su recatado vestido. Al instante siguiente, el sonido de un plato rompiéndose resonó en la habitación. Alejandro había lanzado la cuchara con tal fuerza que el caldo salpicó la mesa, alcanzando las manos de Valeria. Ella no gritó, simplemente bajó la cabeza, acostumbrada ya a estos repentinos estallidos de ira. Alejandro se puso en pie. Su rostro enrojeció, hinchado por una furia desmedida y sin sentido. Apuntó a la cara de Valeria con un dedo índice que temblaba de rabia. Le gritó que la sopa estaba demasiado salada, acusándola de intentar envenenarlo, a pesar de que Valeria había medido los condimentos con la misma precisión de siempre. Antes de que Valeria pudiera abrir la boca para defenderse o al menos dar una excusa para calmar los ánimos, una fuerte bofetada aterrizó en su mejilla izquierda. Un dolor agudo y punzante se extendió al instante, haciendo que su cabeza girara hacia un lado. El dolor físico, sin embargo, no era nada comparado con el dolor de su corazón, ya entumecido. Al ver la escena, la señora Torres, lejos de intervenir, chasqueó la lengua y murmuró sobre lo incapaz que era Valeria de cuidar adecuadamente a su marido. La anciana añadió comentarios hirientes, diciendo que una esposa que no puede satisfacer el paladar de su marido merece una lección para ser más obediente y atenta. No había ni una pizca de compasión en los ojos de ninguno de los dos. Para ellos, Valeria no era más que un saco de boxeo y una sirvienta gratuita en esa lujosa casa, a la que podían tratar como se les antojara. Pero esa noche era diferente. Normalmente Valeria habría llorado, se habría arrodillado, y le habría pedido perdón a Alejandro, incluso sin tener la culpa. Normalmente, habría limpiado el desastre entre sollozos, deseando que la tormenta emocional de su marido pasara rápido. Pero esta vez, Valeria no derramó ni una sola lágrima. Lentamente, levantó la cabeza. Miró directamente a los ojos de Alejandro, con una expresión difícil de interpretar. Era vacía y fría, pero contenía una determinación que Alejandro nunca antes había visto. Por un momento, Alejandro se sintió desconcertado por la reacción inusual de su esposa. Sin embargo, su desmesurado ego desechó cualquier atisbo de inquietud que pudiera haber surgido. Valeria, sin pedir permiso, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación con paso firme. Alejandro le gritó, exigiéndole saber a dónde creía que iba cuando él aún no había terminado de hablar. Valeria no respondió. Dentro de la habitación no lloró. Sacó un bolso que había preparado desde la mañana y escondido detrás del armario. Dentro había una carpeta marrón, la clave de todo su sufrimiento y a la vez la llave de su liberación. Se arregló frente al espejo, observando la marca roja en su mejilla, que ya empezaba a tomar un tono azulado. Se la tocó con cuidado, no con tristeza, sino como un recordatorio de que ese era el último pago por su paciencia. Valeria salió de la habitación pasando junto a Alejandro y la señora Torres, que seguían sentados en el comedor con una mezcla de confusión e ira en sus rostros. Sin decir una palabra, Valeria salió de la casa. Escuchó a Alejandro gritarle que no se fuera, amenazándola con que si daba un paso fuera de esa puerta, no se molestara en volver. Valeria ignoró todo aquello. Arrancó su pequeño sedán, el único bien que había comprado con sus propios ahorros antes de casarse, y se adentró en la oscuridad de la noche.
Su destino no era la casa de sus padres ni la de una amiga a la que pudiera desahogarse. Se dirigió a un bufete de abogados que aún estaba abierto debido a una cita especial que había concertado. Allí, la esperaban ya un abogado y dos funcionarios de las autoridades competentes. La reunión fue breve pero concisa. Valeria entregó la carpeta marrón, firmó varios informes e hizo una declaración final y firme. Cuando todo terminó, Valeria miró su reloj de pulsera. Había pasado 1 hora desde que salió de casa. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de esperar el final de esta larga obra de teatro. Condujo de vuelta a aquella casa infernal. Sabía lo que la esperaba. Sabía qué tipo de insultos escucharía, pero también sabía algo que ni Alejandro ni la señora Torres sospechaban. Un secreto que traería la ruina absoluta a la arrogancia de su marido se acercaba a su residencia. Valeria aparcó el coche tranquilamente en el patio, respirando hondo para prepararse mentalmente para el último acto antes de que el telón cayera para siempre. Cuando Valeria abrió la puerta principal, el ambiente en la casa seguía siendo tenso, pero ahora mezclado con una hostilidad más densa. Alejandro y la señora Torres seguían sentados en el salón. La comida en la mesa seguía intacta, ya que su orgullo les impedía comer lo que habían criticado, pero eran demasiado perezosos para buscar otra cosa. En cuanto la figura de Valeria apareció en el umbral, Alejandro se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas, mostrando que la ira que había contenido durante la última hora había llegado a su punto álgido. Se acercó a grandes zancadas a Valeria, como si estuviera listo para lanzar el siguiente puñetazo si ella se atrevía a replicar. Alejandro recibió a su esposa de vuelta con una voz atronadora que resonó por toda la casa. Le preguntó groseramente dónde había estado vagando a esas horas de la noche. La insultó, llamándola una cualquiera desagradecida. Las palabras soeces salían de su boca sin freno. Dijo que su familia, es decir, él y su madre, habían estado sentados hambrientos durante 1 hora, esperando a que ella volviera para prepararles comida nueva, pero ella simplemente se había marchado. Alejandro la llamó una mujer inútil que solo era una carga para su marido. Desde el sofá la señora Torres añadió leña al fuego con su voz chillona, incitando a su hijo, diciendo que una esposa que se atreve a salir de noche sin el permiso de su marido, seguramente ha estado haciendo algo indebido fuera. Valeria permaneció inmóvil junto a la puerta. No respondió a la acusación de cualquiera. No se defendió de la acusación de inútil. Dejó que Alejandro soltara todos sus insultos. Valeria miró el reloj de pared del salón. Las manecillas apuntaban a una hora muy específica. Por dentro, Valeria estaba haciendo una cuenta atrás. Sabía exactamente cuánto tardaría la policía en llegar desde la comisaría hasta su exclusiva urbanización. Calculaba que sin tráfico esa noche tardarían unos 15 minutos, y ese tiempo ya casi se había cumplido. Al ver que Valeria simplemente guardaba silencio, Alejandro se volvió aún más feroz, pensando que su esposa lo estaba desafiando con su mutismo. Levantó la mano de nuevo, intentando agarrar el cuello de la camisa de Valeria para obligarla a mirarlo a la cara mientras la reprendía. Pero antes de que esa mano sucia pudiera tocar su ropa, Valeria retrocedió un paso con calma. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Esa sonrisa confundió a Alejandro, haciéndole fruncir el ceño. Con una voz baja pero muy clara, Valeria le dijo a Alejandro que guardara sus fuerzas. Dijo que necesitaría mucha energía porque pronto tendría que explicar muchas cosas. Alejandro se quedó en silencio, desconcertado por la repentina audacia de su esposa. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el sonido lejano de sirenas rompió la tranquilidad de la urbanización de lujo, acercándose cada vez más. El rostro de Alejandro palideció al instante, mientras Valeria permanecía erguida, esperando a los distinguidos invitados que pronto vendrían a buscar a su marido. Las sirenas se detuvieron justo delante de su puerta, que no habían cerrado con llave, seguidas por el sonido de puertas de coche cerrándose y los pasos decididos de varias personas entrando en el patio. Las luces intermitentes azules y rojas de las sirenas se reflejaban en las paredes del salón a través de las rendijas de las ventanas, creando una atmósfera de discoteca macabra para Alejandro y la señora Torres. Alejandro, que hasta hace un momento se erguía furioso frente a Valeria, ahora retrocedía hacia la ventana, intentando atisbar quién había llegado. Vio 2 coches patrulla de la policía y una furgoneta negra sin distintivos aparcados frente a su puerta. El miedo le recorrió la espalda, pero su arrogancia intentó desechar la lógica. Pensó que quizás un vecino había llamado a la policía por sus gritos de antes. Llamaron a la puerta principal con una fuerza imponente. No era el toque de un invitado educado, era el golpe de la autoridad que venía a hacer cumplir la ley. Alejandro tragó saliva y lanzó una mirada inquisitiva a Valeria. Pero Valeria ya estaba tranquilamente sentada en un sillón individual, como una espectadora de cine lista para ver la escena culminante.
Con manos temblorosas, Alejandro abrió la puerta principal. Frente a él se encontraban 4 agentes de policía uniformados y 2 de paisano que mostraban sus placas. Uno de los agentes, que parecía liderar el grupo, preguntó con firmeza: ¿Es esta la residencia del señor Alejandro? Alejandro asintió, con una voz que intentaba sonar digna, y preguntó por qué los agentes venían a perturbar la paz de su hogar a altas horas de la noche. Incluso amenazó con que conocía a varios altos cargos de la policía, esperando que esos nombres intimidaran a los agentes y los hicieran retroceder. Pero el agente no se inmutó en lo más mínimo. Con rostro impasible, sacó un papel cuidadosamente doblado del bolsillo de su uniforme, lo desplegó y lo sostuvo frente a la cara de Alejandro. Era una orden de arresto y de registro. El agente leyó en voz alta los cargos que se le imputaban a Alejandro y sus derechos, con un volumen suficiente para que la señora Torres los oyera claramente desde dentro de la casa. Los cargos leídos eran graves y de varias capas: malversación de fondos de la empresa a gran escala, falsificación de documentos de activos y blanqueo de capitales durante 4 años. Alejandro se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Gritó, negándolo todo rotundamente, diciendo que todo era una mentira y que debía de haber un error en el sistema. Gritó que él era un respetado director financiero, no un delincuente. El alboroto hizo que la señora Torres corriera hacia la puerta. Al ver a su hijo rodeado por la policía, su equivocado instinto maternal se activó. Gritó histéricamente, insultando a la policía y acusándolos de difamar a una persona rica y prominente sin pruebas. La señora Torres incluso intentó agarrar del brazo a uno de los agentes que se disponía a ponerle las esposas a Alejandro. El agente la apartó rápidamente, impidiéndole obstaculizar el proceso de detención. La situación se volvió caótica. Alejandro forcejeaba mientras le llevaban las manos a la espalda, gritando que quería llamar a su abogado. Gritó que contrademandaría a la policía por este trato injusto. En medio del caos, uno de los agentes de paisano, que sostenía una gruesa carpeta, habló. Dijo que tenían pruebas muy sólidas y completas, incluyendo libros de contabilidad que Alejandro había estado ocultando, y grabaciones de conversaciones en las que planeaba transferir activos a cuentas en el extranjero. Alejandro se cayó de inmediato. Su rostro se puso pálido como el de un cadáver. Conocía muy bien esos libros. Los había escondido en un lugar muy secreto en la caja fuerte de su oficina, y creía que solo él conocía la combinación. O al menos, eso pensaba. Alejandro miró a la gente con incredulidad, preguntando quién les había proporcionado todos esos datos de acceso tan restringido. Fue entonces cuando Valeria se levantó. Caminó lentamente hacia la puerta y se colocó junto al oficial al mando. Con un gesto tranquilo, Valeria sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su vestido y se la entregó al agente. Dijo que era la última copia digital que no había podido adjuntar antes desde la oficina. Contenía una grabación de vídeo de hacía 2 años en la que Alejandro sobornaba a un auditor externo. El agente tomó el USB y asintió a Valeria con respeto, agradeciéndole su cooperación como informante y denunciante. Alejandro miró a su esposa como si estuviera viendo un fantasma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su cerebro, que siempre había considerado a su esposa como una mujer tonta que solo sabía de cocina, se detuvo en seco. No podía procesar que la persona que había destruido su vida, la que lo había denunciado y la que había reunido todas esas pruebas, era la misma esposa a la que había abofeteado hacía apenas 1 hora. Al escuchar las palabras de la policía, la señora Torres lanzó un grito agudo y apuntó a la cara de Valeria con un dedo índice que temblaba violentamente, acusándola de ser una esposa desagradecida, una traidora, una víbora que metía a su propio marido en la cárcel. Valeria miró a la señora Torres con una frialdad que helaba los huesos. Respondió a la acusación con un tono bajo pero firme. Dijo que durante 4 años no se había quedado de brazos cruzados en casa. Antes de casarse, se había graduado con las mejores notas en contabilidad en la universidad, un hecho que Alejandro y su madre siempre habían ignorado y menospreciado. Valeria explicó que cada vez que Alejandro traía documentos a casa y le pedía que los organizara porque era demasiado perezoso para hacerlo él mismo, ella lo leía todo. Cada vez que Alejandro le pedía que transfiriera dinero a varias cuentas en el extranjero por motivos de negocios, ella lo registraba todo. Valeria había recopilado todas las pruebas, fotografiado todos los documentos y grabado todas las llamadas telefónicas sospechosas de Alejandro. Había planeado esto pacientemente, esperando el momento adecuado, cuando las pruebas fueran irrefutables. Alejandro se sintió desfallecer. Sus rodillas se doblaron y casi se cae si no fuera por los 2 agentes que lo sostenían. Las frías esposas de metal se cerraron en sus muñecas con un doloroso clic. Miró a Valeria con una mirada suplicante que nunca antes le había mostrado. Susurró su nombre.
esperando que quedara algo de amor que pudiera salvarlo. Pero Valeria ya había apartado la vista. Ya no lo veía como su marido, sino como un pecador que debía responder por sus actos. La policía comenzó a llevarse a Alejandro hacia el coche patrulla. Los vecinos, alertados por el ruido, empezaron a salir de sus casas para presenciar la vergonzosa escena. La señora Torres se quedó en la puerta, llorando y gritando el nombre de su hijo, antes de empezar a insultar a Valeria con palabras soeces. Valeria se quedó en el umbral, observando cómo el coche de policía que se llevaba a Alejandro se alejaba. Las luces de la sirena se desvanecieron lentamente al doblar la esquina. Ahora solo quedaban ella y la señora Torres. Ignorando los lamentos de su suegra, Valeria cerró lentamente la puerta principal. Volvió al salón, se sentó en el mullido sofá y dejó escapar un largo suspiro. Sentía como si un enorme peso se hubiera levantado parcialmente de sus hombros. Pero esto era solo el principio. Miró a su suegra, que seguía sollozando en el suelo del vestíbulo, y se preparó para darle la segunda sorpresa sobre el destino de esa arrogante anciana en la casa que ella reclamaba como suya. La quietud de la noche volvió a instalarse en la casa, pero ahora el ambiente había dado un giro de 180 grados. Ya no había dominio de Alejandro, ni miedo por parte de Valeria. Solo quedaban los restos de la arrogancia de una familia hecha añicos en, como había dicho Valeria, 15 minutos. Valeria sacó su móvil y envió un breve mensaje a su abogado, Mateo. Objetivo asegurado. Procedemos con la fase 2 miliamperioniana por la mañana. Dejó el teléfono y miró el techo de su casa. Y por primera vez en 4 años, se sintió verdaderamente dueña de su propia vida. El sonido de las sirenas de la policía se desvaneció por completo en la distancia, dejando solo un silencio doloroso en aquel lujoso salón. La señora Torres seguía en el vestíbulo. Jadeaba, sus ojos estaban hinchados, y su rostro enrojecido por una mezcla de dolor, conmoción y una furia intensa. Se dio la vuelta y miró a Valeria, que ahora estaba sentada en el sofá del salón, bebiendo tranquilamente un vaso de agua. Esta visión pareció echar más leña al fuego de la rabia de la señora Torres. Para ella, la calma de Valeria era un gran insulto. ¿Cómo podía la nuera a la que siempre había pisoteado estar sentada tan cómodamente, cuando su orgulloso hijo acababa de ser llevado a la cárcel como un criminal? La señora Torres entró pisando fuerte, cerrando la puerta principal de un portazo que hizo temblar los cristales. Se acercó a Valeria, con el dedo índice apuntando directamente a la cara de la mujer vestida con sencillez. La señora Torres comenzó a gritar. Su voz, aguda y estridente, llenó la espaciosa habitación. La colmó de insultos, ordenándole que se largara de la casa de su hijo inmediatamente. Dijo que no quería respirar bajo el mismo techo que la traidora que había metido a su propio marido en la cárcel. La señora Torres afirmó que esta lujosa casa y todo lo que había en ella era fruto del sudor de Alejandro, y que Valeria no tenía el más mínimo derecho a estar allí. Incluso amenazó con llamar a seguridad para que la sacaran a rastras si no hacía las maletas de inmediato. Para la señora Torres, Valeria no era más que un parásito que había vivido de la riqueza de Alejandro todo este tiempo. Y ahora que Alejandro no estaba, el parásito debía ser desechado. Valeria dejó el vaso lentamente sobre la mesa de cristal. No se sintió intimidada en lo más mínimo por la furia de la anciana que tenía delante. Se levantó lentamente, se arregló el vestido y miró directamente a los ojos de la señora Torres. La mirada de Valeria era tan aguda y segura que la señora Torres se detuvo por un momento, sintiendo un aura diferente en su nuera. Con un tono bajo pero firme, Valeria preguntó: ¿Está tan segura de que esta casa es propiedad de Alejandro? La pregunta sonó retórica y burlona a oídos de la señora Torres. Por supuesto que era la casa de Alejandro, pensó para sí. ¿Quién sino su exitoso hijo podría permitirse una propiedad en esta zona de élite? En silencio, Valeria caminó hacia el cajón de una consola cerca de la pared. Lo abrió y sacó una gruesa carpeta de documentos verdes. La arrojó sobre la mesa frente a la señora Torres. El plof de la carpeta al caer sobre la mesa hizo que la anciana se sobresaltara. Valeria invitó a su suegra a que, si sabía leer documentos legales, la abriera y leyera por sí misma. Con manos temblorosas de ira, la señora Torres cogió la carpeta y la abrió bruscamente. Sus ojos recorrieron las líneas de la escritura de propiedad del terreno y del edificio. Se le cortó la respiración cuando llegó al apartado del titular de los derechos. Allí, escrito con claridad, estaba el nombre completo de Valeria, sin una sola letra del nombre de Alejandro. Valeria volvió a sentarse, cruzando las piernas con elegancia. Empezó a explicar, como una maestra a un alumno lento. Dijo que cuando Alejandro compró esta casa hace 4 años, estaba bajo estricta vigilancia de una auditoría interna debido a sospechas de malversación de fondos de la empresa. Alejandro no podía comprar un activo importante a su nombre. Eso habría hecho saltar las alarmas de los auditores.
Así que astutamente, Alejandro usó el nombre de Valeria para comprar esta casa. En aquel momento, Alejandro le dijo a Valeria que era un regalo de bodas, pero su verdadera intención era el blanqueo de capitales. Alejandro pensaba que Valeria era demasiado tonta para entender de leyes inmobiliarias y que podría recuperar la titularidad cuando quisiera. Pero Alejandro olvidó una cosa. Legalmente, la persona cuyo nombre figura en la escritura es el propietario absoluto y legítimo. Y la propietaria legítima de esta casa era Valeria. El rostro de la señora Torres se puso tan pálido como el papel que sostenía en sus manos, y sus piernas le fallaron, haciéndola caer sentada en el sofá frente a Valeria. Toda su arrogancia se desmoronó en un instante. Valeria continuó, esta vez invirtiendo la situación con un tono frío de expulsión. Le dio a la señora Torres 1 hora para recoger sus efectos personales y abandonar la casa. Subrayó que no quería volver a ver su cara por la mañana. Valeria incluso se ofreció amablemente a pedirle un taxi online, ya que acababa de despedir a su chofer personal por mensaje de texto hacía 5 minutos. La señora Torres se quedó boquiabierta, incapaz de creer que ella, la madre de un exalto directivo, estaba siendo expulsada por su nuera de la casa, de la que tanto se enorgullecía. La señora Torres intentó resistirse de nuevo, diciendo que se llevaría todas las joyas y artículos de lujo de su habitación. Eran regalos que su hijo le había dado, gritó, y su valor ascendía a cientos de miles de euros. Con ese dinero, pensó, le bastaría para vivir en el mejor de los hoteles. Se levantó tambaleándose y corrió a su habitación en la planta baja para salvar sus posesiones. Valeria observó la escena de pánico con una leve sonrisa y siguió a su suegra a un ritmo pausado. Dentro de la habitación, la señora Torres abrió apresuradamente su pequeña caja fuerte y sacó cajas de terciopelo que contenían collares, pulseras y anillos de diamantes. Abrazó las cajas, como si su vida dependiera de ello. Valeria se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Preguntó en voz baja. «Señora Torres, ¿alguna vez ha llevado esas joyas a un joyero para comprobar su autenticidad?» La señora Torres la miró con los ojos muy abiertos, diciendo que era imposible que Alejandro le diera falsificaciones. Alejandro era un hijo devoto y rico. Valeria soltó una pequeña risa, una que sonaba amarga. Entró y cogió una de las cajas, la que contenía un gran collar de diamantes del que la señora Torres estaba más orgullosa. Valeria sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo de su vestido. Era un recibo que había encontrado en el bolsillo del traje de Alejandro el año pasado. Le mostró el recibo a la señora Torres. No era de una famosa boutique de joyería, sino de una tienda de accesorios de imitación de primera calidad en un mercado mayorista. El precio que figuraba allí era irrisorio, ni siquiera el 1% del precio real que Alejandro había afirmado. La señora Torres arrebató el recibo, lo leyó varias veces con los ojos desorbitados, sus manos empezaron a temblar violentamente, y la caja de joyas cayó al suelo, esparciendo su contenido. Valeria explicó la siguiente y amarga verdad. Era cierto que Alejandro había malversado millones, pero ese dinero no se había gastado en su madre. El dinero se había esfumado en el lujoso estilo de vida del propio Alejandro, en el juego en el extranjero y en mantener a sus amantes. Para mantener a su madre callada, y que no hiciera demasiadas preguntas, Alejandro le compraba brillantes imitaciones, dejándola vivir en una mentira. La señora Torres recogió el collar, lo examinó bajo la luz y, por primera vez, se dio cuenta de lo tosco que era el corte de las piedras al mirarlo de cerca. Todas las defensas de la señora Torres se derrumbaron por completo. Gritó histéricamente, arrojando las joyas falsas contra la pared. Se sintió traicionada por la única persona a la que había idolatrado, su propio hijo. Valeria no sintió compasión. Miró el reloj de la pared. El tiempo seguía corriendo. Le recordó a la señora Torres que le quedaban 45 minutos. Si al expirar el tiempo la señora Torres no se había ido, Valeria pediría a los guardias de seguridad que la ayudaran a sacar sus maletas a la acera. Con pasos desganados y un torrente de lágrimas, la señora Torres comenzó a meter su ropa en una gran maleta de cualquier manera. Ya no había arrogancia, ni barbilla levantada. Solo quedaba una anciana engañada y expulsada, que se daba cuenta de que ya no le quedaba nada. Ni casa, ni joyas, ni un hijo en quien confiar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, se desarrollaba una escena mucho más sombría. Alejandro estaba acurrucado en un rincón del calabozo temporal de la comisaría. La habitación era estrecha, olía a humedad y a orina. No había camas mullidas ni aire acondicionado, solo un suelo de cemento frío y duro. No estaba solo. En la celda había otros 3 hombres de aspecto rudo, 2 acusados de robar motos y un matón de mercado arrestado por una pelea. Lo miraban con ojos evaluadores, viendo su ropa cara, ahora arrugada, como una presa que había entrado en su jaula. Alejandro intentó apartarse,
sentándose lo más cerca posible de los barrotes para respirar un aire más fresco. Desde su llegada hacía una hora, Alejandro no había dejado de gritar, exigiendo su derecho a llamar a un abogado. Al principio, los agentes lo ignoraron, pero como no dejaba de armar jaleo, finalmente un agente vino y le dio la oportunidad de hacer una breve llamada. Con manos temblorosas, Alejandro contactó a su abogado personal, el señor Pérez. La llamada se conectó. Alejandro le ordenó inmediatamente al señor Pérez que viniera a sacarlo esa misma noche, sin importar el coste. Pero la respuesta al otro lado de la línea heló la sangre de Alejandro. El señor Pérez, con un tono frío y formal, le dijo que ya no podía representarlo. La empresa para la que trabajaba Alejandro lo había despedido oficialmente esa noche y había iniciado acciones legales. Como el señor Pérez era el abogado contratado por la empresa, ahora estaba en el bando contrario. Alejandro había sido abandonado. Alejandro intentó llamar a sus amigos empresarios y a los altos funcionarios con los que solía cenar y jugar al golf. Marcó los números uno por uno. Algunos no contestaron, otros rechazaron la llamada. Uno respondió, pero solo para decir, «No vuelvas a llamarme. No quiero verme involucrado en tus problemas», antes de colgar bruscamente. Alejandro miró el auricular en su mano, aturdido. El mundo que había construido era un castillo de naipes. Los amigos de los que tanto se enorgullecía no eran más que parásitos que se pegaban a él cuando era rico y huían cuando caía en desgracia. El agente le quitó el teléfono y lo empujó de nuevo a la celda. Aquella noche fue la más larga de la vida de Alejandro. No pudo dormir ni un segundo. Cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa irónica de Valeria durante su arresto atormentaba sus pensamientos. No podía entender cómo su esposa, a la que consideraba tonta y sumisa, había podido orquestar un golpe de estado tan suave y letal. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con el sonido de la cerradura de la puerta de su celda. Esperaba que fuera un nuevo abogado o su madre con el dinero de la fianza. Pero cuando lo llevaron a la sala de visitas, la persona sentada detrás del cristal no era quien esperaba, sino la única persona que ahora tenía la llave de su destino: Valeria. Valeria estaba sentada allí, con un aspecto muy fresco, en contraste con Alejandro, que tenía ojeras, el pelo revuelto y la cara grasienta. Valeria vestía ropa elegante y pulcra, su rostro sereno como si estuviera libre de cargas. Alejandro cogió inmediatamente el auricular del interfono junto al cristal. Sus ojos ardían de esperanza y rabia. Empezó a amenazarla, diciéndole que se arrepentiría de haber hecho esto. Juró que haría de su vida un infierno en cuanto saliera de allí. Le exigió que retirara la denuncia ahora mismo si quería ser perdonada. Las palabras de Alejandro estaban llenas de veneno, pero su voz sonaba desesperada. Valeria escuchó la perorata con el rostro impasible, como si escuchara una aburrida emisión de radio. Cuando Alejandro terminó de desahogarse y empezó a quedarse sin aliento, Valeria levantó una carpeta azul que había traído. Pegó una hoja de papel al cristal para que Alejandro pudiera leerla. Era una demanda de divorcio. El título del documento se destacaba claramente ante los ojos de Alejandro. Con una voz clara y firme, Valeria habló por el interfono. Dijo que su abogado, Mateo, había presentado la demanda a primera hora de la mañana. Valeria pedía el divorcio por violencia doméstica grave y abandono económico, exigiendo todos los bienes restantes como compensación por los 4 años de sufrimiento físico y mental. Alejandro se rió, una risa que sonó discordante. Se burló de ella, diciendo que no podría probar la violencia doméstica. Nunca había obtenido un parte médico, y no había más testigos en la casa que su madre, que lo defendería. En este punto, Alejandro sintió que tenía la sartén por el mango. La retó a que probara esa acusación en el tribunal. Según él, el moratón en la cara de Valeria podría atribuirse a un accidente o a una manipulación. Al oír ese desafío, Valeria sacó una tableta de su bolso, encendió la pantalla y reprodujo un vídeo. Dirigió la pantalla hacia el cristal. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par al ver lo que aparecía. Era una grabación del incidente de la noche anterior en el comedor, Alejandro lanzando la cuchara, gritando y abofeteando a Valeria. La calidad del vídeo era muy nítida. El sonido se oía claramente. El ángulo de la cámara procedía del adorno del lujoso reloj de pared del comedor. Alejandro nunca supo que había una cámara allí. Valeria pasó la pantalla y mostró otro vídeo. El incidente del mes pasado en el que Alejandro le dio una patada en la pierna. El incidente de 2 meses antes en el que le lanzó un jarrón. Con un tono frío, Valeria explicó que desde hacía un año había instalado cámaras ocultas en todos los rincones de la casa, el comedor, el salón e incluso el garaje. Cada acto violento de Alejandro, cada insulto de la señora Torres, todo estaba perfectamente grabado y guardado de forma segura en un servidor en la nube al que Alejandro no tenía acceso.
Valeria dijo que estas grabaciones no solo se utilizarían en el juicio de divorcio, sino que también se habían presentado a la policía como prueba adicional para el cargo de agresión. Así, además de la pena de prisión por malversación, que podría ascender a varias décadas, Alejandro se enfrentaría a un castigo adicional por violencia doméstica. Alejandro dejó caer el auricular del interfono. Sintió que su mundo se desmoronaba de verdad. No había escapatoria. No había más negaciones posibles. Esa prueba visual era el último clavo en el ataúd de su libertad. Miró a Valeria con una expresión de horror, dándose cuenta de que la mujer que tenía delante había planeado su ruina de forma tan meticulosa, sin dejar ni un solo cabo suelto, momento a momento. Valeria le dedicó una última mirada y recogió sus cosas. Antes de irse, acercó su rostro al cristal, y a través del interfono colgante, pronunció una última frase. Disfruta de tu nueva vida, Alejandro. No me esperes. Nunca volveré. Valeria se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Alejandro desplomado sin fuerzas en su silla, en el silencio abrumador de la sala de visitas, dándose cuenta de que lo había perdido todo: su fortuna, su estatus, su madre, su esposa y su futuro. Cuando el sol de la mañana aún no había salido del todo, la señora Torres estaba de pie en la acera con una gran maleta a su lado. Acababa de bajarse del taxi online que Valeria le había pedido la noche anterior. Su destino era la casa de su hija, Marta, que vivía en las afueras. Durante todo el trayecto, la señora Torres se tranquilizó pensando que esto solo sería una situación temporal. Creía que sus otros hijos la acogerían con gusto. Era su madre, ¿no? Una madre que debía ser respetada. Con el dinero que le quedaba en el bolso, pagó el taxi y caminó con confianza hacia la puerta de la casa de Marta. Llamó al timbre varias veces con impaciencia, esperando que la puerta se abriera pronto, y poder disfrutar de un desayuno caliente y una habitación cómoda para estirar su dolorida espalda. La puerta se abrió, pero la bienvenida que recibió distó mucho de sus expectativas. Marta apareció, todavía en pijama, con el ceño fruncido. Al ver a su madre con una gran maleta, Marta frunció aún más el ceño. No la invitó a entrar, sino que se quedó en el umbral con los brazos cruzados. La señora Torres se quejó inmediatamente a Marta de cómo Valeria la había echado y de cómo Alejandro había sido arrestado por la policía. Esperaba que Marta insultara a Valeria y se compadeciera de ella, pero Marta, en cambio, sonrió con cinismo. Cortó bruscamente las palabras de su madre. Marta le recordó a la señora Torres un incidente de hacía 5 años. Cuando Marta intentó pedirle dinero prestado para el negocio de su marido, la señora Torres se negó rotundamente, diciendo que el dinero solo debía destinarse al negocio de Alejandro. Marta le recordó cómo su madre siempre había idolatrado a Alejandro como el hijo de oro y consideraba a sus otros hijos como si no valieran nada. La señora Torres se quedó en silencio. No esperaba que ese viejo recuerdo estuviera tan presente en la mente de su hija como una venganza. Marta le dijo firmemente que no podía acogerla. Dio como razones que su casa era pequeña, que a su marido no le gustaban las molestias y, lo más importante, que no quería verse involucrada en los problemas legales de Alejandro. La noticia de la detención de Alejandro ya se había extendido por el grupo familiar, y todos estaban asustados. Marta cerró la puerta en la cara de la señora Torres sin el más mínimo remordimiento, dejando a la anciana sola y aturdida en la acera. El corazón de la señora Torres estaba destrozado, pero su orgullo le impedía suplicar. Arrastró su maleta de nuevo, esta vez hacia la casa de su hijo mayor, David. El viaje a casa de David fue largo y costó bastante. Cuando llegó allí, su suerte no fue muy diferente. David ni siquiera le abrió la puerta. Desde detrás de la verja, David dijo con un tono frío que trabajaba en una agencia gubernamental, y que acoger a la madre de un gran corrupto que era noticia podría poner en peligro su puesto. David no quería ser asociado erróneamente con el flujo de fondos de la malversación de Alejandro. Le pasó un billete de gran valor por la rendija de la puerta, como si diera limosna a un mendigo, y le dijo a su madre que se buscara una habitación. David subrayó que no lo contactara hasta que el caso de Alejandro se resolviera y las aguas se calmaran. El dinero en la mano de la señora Torres le quemaba. Era la humillación de su propia sangre. El sol subía cada vez más y el calor empezaba a quemarle la piel. La señora Torres se sentó en el banco de un parque, hambrienta. Se dio cuenta de que estaba completamente sola. No había un Alejandro que le diera dinero, ni una Valeria que la cuidara siempre, ni unos hermanos que se preocuparan. Contó el dinero que tenía. La cantidad era muy limitada. No podría permitirse ni siquiera un motel barato por mucho tiempo. La única opción era buscar una habitación barata de alquiler mensual en una zona residencial concurrida. Con pasos desganados y los pies ampollados por unos tacones inadecuados para caminar,
Empezó a recorrer los callejones estrechos y malolientes de un barrio humilde. Después de 2 horas de búsqueda, finalmente encontró una pequeña habitación vacía al final de un callejón sin salida. El estado era deplorable. Las paredes estaban húmedas, y la pintura se desconchaba. El suelo era de cemento frío y rugoso, y el baño estaba fuera y era compartido con otros inquilinos. La casera, una mujer de mediana edad con mirada desconfiada, exigió el pago por adelantado. La señora Torres entregó el dinero con manos temblorosas. En cuanto entró en aquella estrecha habitación y dejó la maleta, un olor a humedad le invadió las fosas nasales. No había aire acondicionado, solo un viejo y polvoriento ventilador en el techo. No había cama mullida, solo una fina esterilla que había dejado el inquilino anterior. La primera noche allí fue un infierno para la señora Torres. El ruido de los vecinos discutiendo, el llanto de los bebés y el sonido de las motos que pasaban la mantuvieron despierta. Los mosquitos empezaron a atacar su piel, que normalmente estaba bien cuidada. Intentó cerrar los ojos, pero la imagen de su lujosa habitación en la casa de Valeria no dejaba de aparecer ante ella. Recordó cómo Valeria siempre se aseguraba de que sus sábanas olieran bien, cómo le llevaba una taza de té caliente cada mañana. El arrepentimiento comenzó a filtrarse, no por haber sido cruel con Valeria, sino por haber perdido esa comodidad. Le dolía el estómago por no haber comido más que un trozo de pan duro desde la mañana. A los pocos días, sus ahorros empezaron a agotarse. La señora Torres se dio cuenta de que tenía que trabajar para comer. Buscó trabajo en los alrededores. Vio un puesto de lavaplatos en un restaurante destartalado. Se tragó su orgullo y se acercó al dueño. Pero en cuanto el dueño la vio, la reconoció. Su cara había aparecido brevemente en las noticias de la televisión durante la detención de Alejandro, marcada como la madre que defendía histéricamente a un corrupto. El dueño del restaurante la rechazó de plano, diciendo que no quería que su negocio tuviera mala suerte por contratar a la familia de un ladrón. El rechazo se repitió en otros lugares. La señora Torres regresó a su cuartucho con pasos desganados. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, ahora arrugadas y apagadas. Realmente había tocado fondo, atrapada en la pobreza que una vez había despreciado. Mientras tanto, en la lujosa casa que ahora estaba totalmente bajo el control de Valeria, el ambiente era muy diferente. Valeria empezó a limpiar. Llamó a una empresa de interiorismo para renovar partes de la casa y eliminar los rastros del mal gusto de Alejandro y su madre. Valeria tiró todas sus viejas pertenencias. El sofá en el que la señora Torres solía sentarse a insultarla ya había sido llevado al vertedero. Valeria cambió el color de las paredes y rediseñó el jardín, creando un ambiente nuevo, fresco y tranquilo. Se paró en medio del ahora espacioso salón y sintió una inmensa paz. No más gritos, no más miedo. Valeria sabía que las personas que la habían atormentado fuera estaban cosechando la tormenta que ellos mismos habían sembrado, y no sentía la más mínima obligación de ayudarlos. El día del primer juicio de Alejandro finalmente llegó. El edificio del tribunal estaba abarrotado de periodistas desde la mañana. El caso de malversación y corrupción de Alejandro había captado la atención del público debido a la enorme cantidad de dinero y a la implicación de una empresa conocida. El furgón de los presos llegó, y Alejandro bajó, esposado. Su aspecto era lamentable. Su cuerpo, antes corpulento, ahora estaba demacrado. Tenía la cara hundida, ojeras bajo los ojos, y su pelo, antes impecablemente peinado con gomina, ahora estaba revuelto. Caminaba con la cabeza gacha, evitando los flashes de las cámaras de los periodistas que le lanzaban preguntas incisivas. Detrás de la multitud apareció la señora Torres. Vestida con la única ropa decente que le quedaba, ya gastada, intentó abrirse paso entre el cordón de seguridad para ver a su hijo, pero solo pudo ver la espalda de Alejandro mientras desaparecía tras las puertas del tribunal. Dentro de la sala, el ambiente era solemne y tenso. Valeria se sentó en el estrado de los testigos con un aspecto deslumbrante. Llevaba un traje de oficina elegante y profesional. Su atuendo impecable le confería un aura de dignidad e inteligencia, muy lejos de la imagen de esposa oprimida que Alejandro conocía. Cuando el martillo del juez sonó para dar comienzo a la sesión, Alejandro miró a Valeria con ojos suplicantes. Pero Valeria no le devolvió la mirada. Su atención estaba centrada únicamente en el estrado y en el fiscal. Cuando le llegó el turno de testificar, la sala se quedó en silencio. Todos estaban pendientes de cada palabra que salía de su boca. Valeria, con calma y lógica, presentó su testimonio respaldado por datos precisos. Explicó cómo Alejandro había falsificado la firma del director, cómo había creado empresas fantasma para desviar fondos y cómo había utilizado el dinero de la empresa para fines personales. Valeria utilizó términos contables y legales como una experta auditora forense. Y el abogado de Alejandro, un abogado de oficio designado por el Estado,
ya que Alejandro ya no podía permitirse uno privado, se vio abrumado. Cada vez que Alejandro intentaba rebatir emocionalmente, el juez le advertía que guardara silencio. Las pruebas que Valeria había presentado en la carpeta marrón aquella noche se convirtieron ahora en armas letales, proyectadas en la pantalla del tribunal, revelando todos los crímenes de Alejandro. No solo los asuntos financieros, el fiscal también comenzó a adentrarse en el comportamiento de Alejandro. Valeria reveló que la mayor parte del producto del delito se había utilizado para un estilo de vida hedonista, incluyendo la compra de artículos de lujo para su madre y el juego. La señora Torres, sentada en la última fila, se cubrió la cara de vergüenza. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia ella con desprecio. Valeria también presentó como prueba adicional extractos bancarios que mostraban flujos de dinero hacia mujeres desconocidas. Esto acorraló aún más a Alejandro, tanto legal como moralmente. Alejandro parecía encogerse en el banquillo de los acusados. Tenía los hombros caídos, dándose cuenta de que no había nadie en esa sala de su lado. Cuando el interrogatorio casi había terminado, se le dio a Alejandro la oportunidad de defenderse. Con voz ronca, intentó desesperadamente jugar la carta de la víctima. Acusó a Valeria de ser una esposa desagradecida que lo había tendido una trampa deliberadamente para quedarse con su fortuna. Gritó que ella había manipulado los datos, que ella también sabía de todas esas transacciones y las había disfrutado. Pero la defensa sonaba ridícula y sin fundamento. Valeria respondió con calma que tenía pruebas digitales de que nunca había utilizado ni un céntimo de ese dinero ilegal para fines personales. Todos sus ingresos provenían de sus propias actividades legítimas como freelance, que había mantenido en secreto para Alejandro. Y la casa que poseía fue comprada con un plan que el propio Alejandro había ideado para evadir impuestos. Esa respuesta inteligente provocó un murmullo de aprobación entre los asistentes, y el juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restablecer el orden. De repente, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Una joven con ropa llamativa y mucho maquillaje entró sin permiso. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero la mujer gritó el nombre de Alejandro a pleno pulmón. Era Beatriz, la amante que Alejandro había estado ocultando. Todos pensaron que había venido a defender a Alejandro o a darle apoyo moral. El propio Alejandro esbozó una leve sonrisa, esperando que Beatriz fuera su salvadora o al menos un testigo a su favor. Pero esa esperanza se hizo añicos en segundos. Beatriz se acercó a la barrera que separaba al público de la zona del tribunal. Miró a Alejandro, no con amor, sino con una furia intensa. Delante del juez, del fiscal y de todos los presentes, Beatriz gritó a Alejandro que cumpliera sus promesas. Dijo que le había prometido comprarle un apartamento y un coche este mes, pero entonces él fue a la cárcel y todos sus accesos financieros fueron congelados. Beatriz se sentía estafada porque había gastado mucho dinero en él. Incluso sacó su teléfono y mostró públicamente pruebas de sus conversaciones subidas de tono y sus dulces promesas. La sala se sumió en el caos. Los periodistas se empujaban para fotografiar el vergonzoso momento. Alejandro hundió la cabeza, superado por la vergüenza. No solo había quedado demostrado que era un corrupto y un maltratador, sino ahora también un mujeriego estúpido. Beatriz continuó insultando a Alejandro, llamándolo estafador y hombre sin palabra, hasta que finalmente fue sacada de la sala por los guardias de seguridad. Sus gritos siguieron resonando en los pasillos del tribunal, añadiéndose a la larga lista de humillaciones que Alejandro tuvo que soportar ese día. Valeria observó el caos con el rostro impasible. No se sorprendió, ya que sabía de la existencia de Beatriz. De hecho, fue Valeria quien, de forma anónima, le envió a Beatriz un mensaje esa mañana con el lugar y la hora del juicio de Alejandro, incitándola a venir y armar un escándalo. Valeria conocía la naturaleza materialista y explosiva de Beatriz. La estrategia funcionó a la perfección. La credibilidad de Alejandro quedó completamente destruida. El juez miró a Alejandro con un disgusto que no pudo ocultar. La sesión de ese día se cerró con la decisión de aplazar el juicio, pero todos sabían ya hacia dónde caería el martillo del juez más adelante. Cuando Valeria salió del tribunal, escoltada por su abogado Mateo, los periodistas la rodearon, pero Valeria se negó a hacer comentarios. Pasó de largo junto a la señora Torres, que seguía sentada en su asiento, sollozando. La señora Torres gritó el nombre de Valeria, intentando agarrar la mano de su exnuera, quizás para disculparse o pedir ayuda, pero Valeria no se detuvo. Caminó de frente, con paso firme, dejando atrás su doloroso pasado. Para Valeria, el juicio de hoy no consistía en ganar una discusión, sino en mostrar al mundo quiénes eran realmente Alejandro y su familia. Un espectáculo de la verdad, doloroso pero liberador. El cielo fuera de los barrotes era gris, como el futuro de Alejandro, ahora despojado de color. En la estrecha y húmeda celda del calabozo,
El tiempo parecía transcurrir de forma diferente. Una hora se sentía como un día, y un día como un año. Alejandro estaba acurrucado en un rincón de la habitación, con los brazos alrededor de las rodillas, una postura muy alejada de la imagen del arrogante director financiero que había proyectado durante años. Llevaba varias semanas allí, esperando los siguientes trámites judiciales. Y durante ese tiempo, sintió un aislamiento doloroso, no solo el aislamiento físico del mundo exterior, sino un aislamiento social mucho más cruel. Sus amigos del golf, los socios comerciales que lo adulaban por proyectos, incluso sus propios hermanos, todos parecían haberse desvanecido. No hubo entregas de comida deliciosa, ni visitas compasivas, ni un gran abogado que se ofreciera a representarlo gratuitamente. Alejandro estaba verdaderamente solo, rodeado de otros reclusos que lo miraban con ojos hambrientos, como una oveja gorda perdida en una jaula de lobos. Aquella tarde, un guardia golpeó los barrotes de su celda con una porra. Llamó su nombre con un tono brusco que hizo zumbar los oídos de Alejandro. Tenía visita. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el corazón de Alejandro. ¿Sería uno de sus contactos que finalmente había decidido ayudar? ¿O un nuevo abogado que había encontrado un resquicio en su caso? Con pasos desganados y de nuevo esposado, Alejandro fue conducido a la sala de visitas. Pero cuando llegó y vio a la persona sentada detrás del cristal, sus hombros se desplomaron. No era un salvador, era su madre, la señora Torres. Pero el aspecto de la anciana era realmente lamentable. La señora Torres, que siempre había lucido impecable con su pelo cardado y su ropa de marca, ahora parecía una vagabunda. Su rostro estaba apagado y sin maquillaje, el pañuelo que llevaba estaba raído y torcido, y su ropa era vieja y descolorida. Estaba delgada, sus pómulos sobresalían, lo que indicaba que no había comido bien en los últimos días. Alejandro se sentó en la fría silla de metal y cogió el auricular del interfono con manos temblorosas. Miró a los ojos de su madre, esperando encontrar algo de consuelo o afecto, pero lo que encontró fue una mirada llena de pánico, rabia y exigencia. La primera frase que salió de la voz cascada de la señora Torres no fue «¿Cómo estás? ¿Ni estás bien?». Fue una pregunta sobre dinero. La señora Torres le preguntó a Alejandro dónde había escondido su dinero de emergencia. Estaba convencida de que tenía que tener ahorros secretos en algún lugar que ni Valeria ni la policía conocían. Le contó lo miserable que era su vida ahora, viviendo en un cuartucho caluroso, comiendo comida barata y siendo insultada por sus nuevos vecinos que reconocían su cara de las noticias. La señora Torres exigió a Alejandro que le dijera la ubicación del dinero para poder mudarse a un lugar mejor y contratar a un abogado para contrademandar a Valeria. Alejandro escuchó la perorata de su madre con una opresión en el pecho. Sacudió lentamente la cabeza. Las lágrimas de desesperación asomaron a sus ojos. Con una voz apenas audible, Alejandro admitió la amarga realidad. No había dinero de emergencia. No había cajas fuertes secretas. Todo el dinero de la corrupción ya se había gastado. Lo había gastado en apuestas online, en las que siempre perdía. Lo había gastado en satisfacer su propio ego, dando regalos caros a Beatriz y a otras mujeres. Y lo había gastado en mantener el lujoso estilo de vida de ambos, cenando en los mejores restaurantes cada noche, viajando al extranjero y comprando artículos de lujo que ahora habían sido confiscados o vendidos a bajo precio. Alejandro explicó que había vivido tapando un agujero con otro, esperando que la suerte siempre estuviera de su lado, pero ahora, esa suerte había muerto. Al oír esa confesión, el rostro de la señora Torres enrojeció, pasando del pánico a una furia intensa. No podía aceptar la realidad de tener que vivir en la pobreza en su vejez. Empezó a golpear el cristal con sus puños arrugados, haciendo que los guardias de seguridad de la habitación se giraran y se prepararan para acercarse. La señora Torres insultó a Alejandro a través del auricular. Su voz era aguda y estridente. Lo culpó de todo su sufrimiento. Dijo que no lo había parido y criado para que se convirtiera en un fracasado. Sacó a relucir sus sacrificios pasados, cómo lo había educado para que fuera un hombre de éxito que elevara el estatus de su madre, no para que la arrastrara a este lodazal de vergüenza. Para la señora Torres, el mayor pecado de Alejandro no era el crimen en sí, sino el haber fracasado en ocultarlo. Alejandro, cuya mente ya estaba agotada por la presión de la cárcel y el testimonio de Beatriz en el juicio anterior, no pudo soportarlo más. Su herido orgullo se rebeló. Le respondió a gritos a su madre. Dijo que todo esto también era culpa de ella. Alejandro le recordó cómo ella siempre le pedía que le comprara esto y aquello, cómo siempre comparaba su éxito con el de los hijos de sus amigas, obligándolo a aparentar ser más rico de lo que realmente era. Alejandro confesó que había malversado porque su sueldo, que en realidad ya era alto, nunca fue suficiente para satisfacer la interminable sed de respeto y lujo de su madre.
La pelea se intensificó, cada uno culpando al otro, revelando vergonzosos secretos del pasado, que habían estado pulcramente cubiertos por un falso lujo. La relación madre-hijo, que una vez pareció armoniosa por el dinero, se hizo añicos cuando el dinero desapareció. El alboroto hizo que los guardias de seguridad intervinieran. Apartaron a la señora Torres del cristal y obligaron a Alejandro a volver a su celda. La señora Torres forcejeaba, maldiciendo a su hijo por ser un inútil y un desagradecido. La vergonzosa escena no se detuvo dentro del edificio. Cuando la señora Torres fue sacada del centro de detención, varios periodistas de la prensa rosa, que estaban esperando allí para cubrir un caso de alto perfil, vieron el alboroto. Inmediatamente encendieron sus cámaras y rodearon a la señora Torres. En su estado emocional inestable y con la mente confusa, la señora Torres volcó su ira en los periodistas. Habló mal de Alejandro, dijo que había sido engañada por su hijo, que no sabía nada de la corrupción y que ella misma era una víctima de la estupidez de su hijo. El vídeo de esa entrevista improvisada, llena de rabia y lágrimas de cocodrilo, se hizo viral en cuestión de horas, convirtiéndose en un espectáculo público que destruyó aún más la reputación de su familia. Lejos de todo el alboroto, en un rascacielos de oficinas en el centro de la ciudad, Valeria estaba sentada en la cómoda silla de su despacho. Su oficina era espaciosa, con paredes de cristal que ofrecían una vista del bullicioso paisaje metropolitano. En una gran pantalla de televisión montada en la pared, se repetían las noticias de la pelea entre la señora Torres y Alejandro. Valeria miró la pantalla con una expresión impasible. No había una sonrisa de triunfo excesiva, solo un profundo alivio. Bebió un sorbo de té caliente, sintiendo una calma que había perdido durante mucho tiempo. Sobre su escritorio había una gruesa carpeta de documentos, un contrato de adquisición de una nueva empresa que pronto dirigiría. La antigua empresa de Alejandro, que había sufrido grandes pérdidas debido al escándalo de corrupción, decidió vender parte de sus acciones, y el inversor que entró para rescatar a la empresa, bajo el nombre de una firma de inversión legítima, era un consorcio en el que Valeria era una de las principales asesoras financieras. La ironía era demasiado perfecta. Valeria, la mujer que Alejandro consideraba incapaz de hacer nada más que cocinar sopas saladas, era ahora una de las personas que ayudaban a decidir el destino de la empresa en la que él una vez ostentó el poder. Valeria apagó la televisión con el mando a distancia. Ya había visto suficiente de su drama. Para ella, no eran más que un ruidoso pasado. Tenía un futuro que construir. Valeria volvió a centrarse en los documentos de su escritorio, firmando un importante documento con un bolígrafo dorado, lista para avanzar hacia el brillante nuevo capítulo de su vida, mientras Alejandro y su madre seguían devorándose mutuamente en su propia caída. El día del juicio final finalmente llegó. El cielo sobre el edificio del tribunal estaba nublado, como si la propia naturaleza estuviera de luto, o quizás furiosa, por los crímenes que se juzgarían hoy. La sala principal estaba aún más abarrotada que en las sesiones anteriores. El caso de Alejandro se había convertido en un titular nacional, un símbolo de la codicia corporativa y la decadencia moral que debían ser erradicadas. En el banquillo de los acusados, Alejandro estaba sentado con la cabeza profundamente inclinada. Su cuerpo estaba ahora verdaderamente debilitado. Había perdido más de 10 kilos durante su detención. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, y la mirada fija en el suelo de madera de la sala. Parecía un anciano enfermo, a pesar de tener solo poco más de 30 años. No quedaba ni rastro de su arrogancia, ni una pizca de su soberbia. Solo quedaba el puro miedo al martillo del juez que pronto caería. Al otro lado de la sala, en la primera fila reservada para el demandante y las víctimas, Valeria estaba sentada tranquilamente junto a su leal abogado, Mateo. Valeria llevaba una elegante pero sencilla americana azul marino, irradiando una dignidad que inspiraba respeto a cualquiera que la viera. No se giró para mirar a Alejandro ni una sola vez. Su atención estaba fija en el imponente estrado del juez. Hoy no solo se leería la sentencia por la corrupción criminal de Alejandro, sino también la decisión del Tribunal de Familia sobre su divorcio y la división de bienes, un proceso que se había acelerado debido a los evidentes elementos de delito grave. Valeria había entregado todos sus problemas emocionales a Dios y todos sus problemas legales a los hechos. Estaba preparada para aceptar cualquier forma de justicia. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo y gafas gruesas, comenzó a leer la sentencia. Su voz era grave y retumbaba por los altavoces, llenando cada rincón de la sala con una tensión sombría. El juez leyó uno por uno los hechos del juicio, que habían sido probados de forma legal y convincente. Alejandro fue declarado culpable de actos continuados de corrupción, malversación de fondos de la empresa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Además, el juez leyó los factores agravantes. El acusado no mostró un arrepentimiento sincero.
El acusado cambió su declaración durante las primeras etapas del juicio. Se ha demostrado que el acusado utilizó el producto del delito para un estilo de vida hedonista y para el juego, hiriendo el sentido de la justicia social. La parte sobre la violencia doméstica también se mencionó como un factor que demostraba el mal carácter del acusado, aunque el cargo principal era la corrupción. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Un sudor frío le recorrió las sienes. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a salírsele del pecho. Contuvo la respiración cuando el juez llegó a la parte dispositiva de la sentencia. Por tanto, la voz del juez se elevó. Se declara que el acusado, Alejandro, ha quedado legal y convincentemente probado que cometió el delito de corrupción. En consecuencia, se condena al acusado a 15 años de prisión. Ese número golpeó a Alejandro como un mazo en el estómago. 15 años. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. Saldría con casi 50 años. La mitad de su vida productiva se pudriría en la cárcel. Pero el castigo aún no había terminado. El juez continuó. Y a una multa de 5 millones de euros, que, de no ser pagada, será sustituida por 2 años de trabajos forzados. Un murmullo recorrió la sala. La multa era una suma astronómica, y todos sabían que Alejandro estaba en la ruina. Es decir, tendría que cumplir la pena adicional. El juez continuó con la sentencia sobre los bienes. Se ordena que el terreno y el edificio situados en la calle de los Cerezos, en el distrito de Salamanca, donde residía el acusado, sean devueltos a la víctima, Valeria, en base a la escritura de propiedad válida y como parte de la indemnización por los daños materiales e inmateriales sufridos por la violencia doméstica infligida por el acusado. El martillo golpeó 3 veces con fuerza. ¡Pum! 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 Ese sonido fue el final de todo para Alejandro. Sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Le zumbaban los oídos. La voz del juez y los murmullos de la sala parecían desvanecerse. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Alejandro se desplomó de su silla y se desmayó en el suelo de la sala. Se produjo un alboroto. El personal médico y la policía corrieron inmediatamente a comprobar su estado. En la sala no estaba la señora Torres. La anciana no había asistido porque no tenía dinero para el transporte y le daba demasiada vergüenza volver a mostrar su cara en público. Después del escandaloso incidente en el centro de detención el día anterior, Alejandro se desmayó en absoluta soledad, rodeado de extraños a los que no les importaba. Valeria observó cómo el cuerpo de su exmarido era sacado en una camilla, pero no se levantó de su asiento para acercarse. No hubo lágrimas, ni compasión excesiva. Simplemente sintió que la pesada carga que había oprimido sus hombros durante 4 años finalmente se había levantado por completo. Mateo le dio una palmadita en el hombro, con una sonrisa de sincera felicitación. Valeria le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuinamente liberada y ligera. Ambos se levantaron, recogieron sus documentos y salieron de la sala con paso firme. Fuera del edificio del tribunal, el sol finalmente apareció de detrás de las nubes, bañando el patio del edificio con una cálida luz dorada. El aire era fresco, mucho más fresco de lo que Valeria lo había sentido antes. Decenas de periodistas intentaron acercarse a ella, empujando micrófonos y preguntándole su reacción ante la pena máxima que había recibido su exmarido. Valeria se detuvo un momento, respiró hondo y luego, frente a las cámaras, dijo con calma y concisión: «Se ha hecho justicia. Agradezco a las fuerzas del orden. Esto es una lección para todos nosotros de que no hay crimen perfecto, ni sufrimiento eterno. A partir de hoy, cierro el libro del pasado y abro un nuevo capítulo». Valeria se negó a responder a más preguntas sobre el estado de Alejandro o de la señora Torres. Se dirigió a su nuevo todoterreno, comprado con el fruto de su propio trabajo legítimo. Mateo le abrió la puerta. Antes de subir, Valeria se giró para mirar por última vez el imponente edificio del tribunal. Detrás de esos gruesos muros, Alejandro comenzaría una larga pesadilla durante los próximos 15 años. En otro lugar, la señora Torres viviría el resto de sus días en el arrepentimiento y la pobreza en su estrecho cuartucho. El karma había funcionado de una manera muy pulcra, exhaustiva e inevitable. Valeria subió al coche, y mientras se alejaba de la zona del tribunal, supo que había ganado esta batalla, no con violencia ni gritos, sino con paciencia, inteligencia y el valor de reclamar la dignidad que le habían arrebatado. Valeria encendió la radio, y una canción alegre sonó, convirtiéndose en la banda sonora perfecta para el primer día de su verdadera libertad. El cielo sobre el miserable barrio de viviendas era gris, como si sintiera el sufrimiento de uno de sus habitantes. Dentro del estrecho y húmedo cuartucho, la señora Torres yacía sin fuerzas sobre la fina esterilla que había sido su única cama durante el último mes. Su cuerpo temblaba violentamente, no por el aire acondicionado que siempre disfrutaba en la lujosa casa de su hijo, sino por una fiebre alta que no bajaba.
Una dolorosa tos seca no dejaba de atormentar su garganta, dificultándole la respiración. En la mesa de al lado no había ni un vaso de agua tibia ni medicinas caras. Solo una botella de agua vacía y un trozo de pan duro. La señora Torres intentó levantarse para coger agua del baño exterior, pero sus piernas estaban demasiado débiles para sostener su cuerpo. Ahora esquelético, volvió a caer al suelo, soltando un gemido de dolor cuando su cadera golpeó el duro cemento. Una vecina, una joven madre que estaba tendiendo la ropa, oyó el ruido del cuarto de la señora Torres. A pesar de que la señora Torres solía ser arrogante y se negaba a socializar, un sentimiento de humanidad hizo que la vecina se atreviera a llamar a la puerta. No hubo respuesta, solo un leve gemido. La vecina llamó a otros residentes, y juntos forzaron la débil puerta de madera. El espectáculo que encontraron fue realmente miserable. La anciana, que una vez se jactó de la riqueza de su hijo, yacía ahora indefensa, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Los residentes se unieron inmediatamente para llevarla a la sala de urgencias del hospital municipal más cercano, utilizando el transporte público, ya que ninguno de ellos tenía coche particular. Durante el trayecto, la señora Torres deliraba en un estado de semiconciencia, murmurando alternativamente los nombres de Alejandro y Valeria. Al llegar a urgencias, la señora Torres fue colocada en una abarrotada habitación de 3 camas. El olor a medicamentos mezclado con el sudor de otros pacientes le revolvió el estómago. Una enfermera vino a comprobar su estado y le pidió los datos de contacto de su familia. Con voz cascada y manos temblorosas, la señora Torres dio los números de teléfono de sus hijos. La enfermera intentó contactar a su hijo mayor, David. La llamada se conectó, pero en cuanto la enfermera explicó que su madre estaba hospitalizada y necesitaba urgentemente el pago del tratamiento, David colgó, alegando que estaba en una reunión importante y no podía ser molestado. La enfermera intentó volver a llamar, pero el número ya estaba bloqueado. David había bloqueado el número del hospital. La esperanza se dirigió a la hija de la señora Torres, Marta. Cuando la contactaron, Marta respondió con un tono brusco. Dijo que el negocio de su marido estaba en crisis y que no tenía dinero para pagar el tratamiento de su madre. Marta incluso sugirió que el hospital le cobrara los gastos a Alejandro, que estaba en la cárcel. Algo imposible. Marta colgó bruscamente, afirmando que no quería ser responsable. Al oír la conversación desde lejos, el corazón de la señora Torres se hizo añicos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no por el dolor físico, sino por el dolor de la traición de su propia sangre. Los hijos a los que había mimado ahora la desechaban como basura ahora que ya no era útil. Desesperada, la administración del hospital encontró un viejo contacto de emergencia en el bolso de la señora Torres. Era una tarjeta de visita metida detrás de una vieja foto. Era el número de Valeria. La enfermera dudó un momento, pero como el estado de la señora Torres era cada vez más crítico y necesitaba atención médica inmediata, llamó a ese número. A diferencia de sus hijos biológicos, Valeria respondió al segundo timbre. Su voz era tranquila y educada. Tras la explicación de la enfermera, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Valeria no se negó de inmediato, pero tampoco mostró pánico. Solo dijo que iría a ver la situación. No como familia, sino por humanidad. 1 hora más tarde, Valeria llegó al hospital. Su apariencia contrastaba fuertemente con el sombrío entorno de la habitación de 3 camas. Vestía ropa de oficina elegante y limpia, su rostro rebosaba vitalidad y su paso era firme. Cuando Valeria se paró junto a la cama de la señora Torres, la anciana abrió lentamente los ojos. Al ver a Valeria, un rayo de esperanza apareció en los ojos de la señora Torres. Pensó que Valeria había venido a buscarla, que la cuidaría de nuevo como antes, que la perdonaría. La mano arrugada de la señora Torres intentó alcanzar la de Valeria. Sus labios se movieron susurrando disculpas. Prometió que sería una buena suegra si Valeria la sacaba de ese horrible lugar. Valeria no apartó la mano, pero tampoco la cogió. Miró a la señora Torres sin odio, pero también sin calidez, con el rostro impasible. Habló en voz baja para que los otros pacientes no la oyeran. Dijo que ya había pagado todos los gastos del tratamiento, los medicamentos y la hospitalización de la señora Torres para los próximos 3 días. Al oír eso, la señora Torres lloró de alivio, pensando que Valeria todavía se preocupaba por ella. Pero la siguiente frase de Valeria borró esa sonrisa al instante. Valeria subrayó que esta era la última ayuda que le ofrecía. Explicó que no lo hacía porque todavía la considerara su suegra, sino como una obra de caridad a alguien que lo necesitaba. Valeria explicó que después de 3 días, los servicios sociales se harían cargo del tratamiento de la señora Torres, que ahora no tenía a nadie que la cuidara. La señora Torres se quedó atónita, con los ojos muy abiertos. Negó con la cabeza con fuerza, suplicando que no la entregaran a los servicios sociales. Dijo que quería volver a casa de Valeria,
Con calma, Valeria sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la conversación del hospital con David y Marta, de la que había pedido una copia a la administración. La voz fría de David y la voz áspera de Marta resonaron claramente en los oídos de la señora Torres. Valeria dijo en voz baja que fueron los propios hijos de la señora Torres los que se negaron a cuidarla. Tenían miedo de gastar dinero, miedo a las molestias. Valeria le recordó a la señora Torres que ese era el resultado de la educación que les había dado. Enseñar a sus hijos a amar el dinero por encima de todo. Ahora que el dinero se había ido, ese amor también había desaparecido. Valeria recogió su bolso y se dispuso a marcharse. La señora Torres lloró, intentando levantarse para detenerla. Pero su cuerpo estaba demasiado débil. Gritó el nombre de Valeria, diciendo que se arrepentía, que la había juzgado mal todo este tiempo. Valeria se detuvo un momento en el umbral de la cortina de la habitación. Echó una última mirada a la solitaria anciana. El arrepentimiento siempre llega tarde, dijo Valeria, y el karma nunca falla. Valeria aconsejó a la señora Torres que usara el resto de su vida para expiar sus pecados en lugar de quejarse. Después de eso, Valeria se fue. Sus pasos se alejaron con firmeza por el pasillo del hospital, dejando a la señora Torres llorando en un profundo remordimiento, dándose cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. Ha pasado un año desde que la gran tormenta destruyó a la familia de Alejandro. El tiempo vuela para quienes están ocupados persiguiendo sus sueños, pero se siente muy lento para quienes están atrapados en el arrepentimiento. En una lujosa urbanización, la casa que una vez fue testigo del sufrimiento de Valeria se ha transformado por completo. La alta valla que una vez se sintió como los barrotes de una prisión para Valeria, ahora está adornada con frescas enredaderas. Las paredes de la casa han sido repintadas en tonos claros y tranquilos. Ya no están los muebles pesados y anticuados con los que la señora Torres solía llenar las habitaciones. El interior es ahora minimalista y moderno, lleno de la luz del sol que entra por los grandes ventanales. La casa ahora respira tranquila, al igual que su dueña. Valeria estaba sentada en el balcón del segundo piso en una luminosa mañana de domingo, disfrutando de una taza de té de hierbas caliente. Sobre su regazo descansaba la revista de negocios más prestigiosa de este mes. El rostro de Valeria estaba en la portada, con el gran titular, Mujeres inspiradoras del año, superando la adversidad para alcanzar la cima del éxito. En el último año, la carrera de Valeria se había disparado. La consultora financiera que fundó con varios socios ha estado manejando clientes de gran envergadura. Las habilidades de auditoría forense y gestión de riesgos que una vez utilizó para exponer los crímenes de su marido, ahora se utilizan para ayudar a las empresas a evitar la quiebra. Valeria ya no era una mujer a la que se pudiera menospreciar. Era admirada, respetada y, lo más importante, una persona financieramente independiente que no dependía de nadie. Mientras tanto, en un centro penitenciario en las afueras de la ciudad, se desarrollaba una escena muy diferente. Bajo el sol abrasador, un grupo de reclusos limpiaba las malas hierbas del patio de la prisión. Entre ellos había un hombre delgado con la piel quemada por el sol y un rostro que parecía mucho más viejo de su edad. Era Alejandro. El hombre que una vez se negó a hacer trabajos forzados ahora tenía que cavar la tierra y barrer el patio todos los días como parte de sus deberes de recluso. Ya no había trajes caros, solo una camiseta gastada y los pantalones cortos estándar de la prisión. La vida en la cárcel había quebrado por completo el espíritu de Alejandro. Se había vuelto callado y a menudo tenía la mirada perdida. Los otros reclusos lo llamaban burlonamente el exjefe. A la hora del almuerzo, Alejandro se sentaba solo en un rincón, comiendo el duro arroz de la prisión y una guarnición mediocre. Recordaba la comida de Valeria que tan a menudo había criticado. La sopa demasiado salada, el arroz demasiado duro. Ahora, daría cualquier cosa por volver a probar esa comida. El arrepentimiento era su compañero de cama cada noche. Extrañaba su cama mullida. Extrañaba a su madre, de quien se enteró por los servicios sociales que había fallecido hacía un mes, sin ningún familiar a su lado. Y extrañaba a Valeria. La imagen del rostro de Valeria, que le sonreía sinceramente al principio de su matrimonio, lo atormentaba a menudo, haciéndole darse cuenta de su estupidez al tirar un diamante y recoger un guijarro. Alejandro había intentado una vez enviar una carta a Valeria a través de su abogado de oficio, una carta de disculpa y una solicitud de visita, pero la carta nunca recibió respuesta. No sabía que Valeria ni siquiera la había leído. Valeria había dado instrucciones al personal de su casa de que cualquier correo procedente de la prisión debía ser desechado sin abrir. Para Alejandro, este silencio era un castigo mucho más pesado que el encarcelamiento físico. Sabía que el mundo exterior seguía girando, que la gente seguía adelante, mientras que él estaba atrapado en un tiempo detenido, pudriéndose con los pecados de su pasado durante más de una década. De vuelta en la casa de Valeria, sonó el timbre.
El ama de llaves abrió la puerta. Era Mateo, el amigo y leal abogado de Valeria, quien venía de visita. Traía buenas noticias sobre los últimos bienes por los que la familia de Alejandro había estado luchando. El tribunal había decidido desestimar todas las reclamaciones de la familia de Alejandro, y ahora la posición de Valeria era 100% segura legalmente. Valeria recibió a Mateo con una amplia sonrisa. En el último año su relación se había estrechado, no precipitadamente como amantes, sino como amigos que se apoyan y respetan mutuamente. Valeria no quería precipitarse en una nueva relación. Estaba disfrutando del tiempo para amarse a sí misma, algo que había perdido durante sus 4 años de matrimonio con Alejandro. Se sentaron en el salón, hablando tranquilamente sobre el futuro. Mateo le preguntó a Valeria si todavía pensaba en Alejandro, o si sentía alguna sed de venganza por lo sucedido. Valeria sacudió lentamente la cabeza. Dejó su taza de té y miró por la ventana. Observando el vasto cielo azul, Valeria respondió sabiamente que ya no sentía sed de venganza. El odio solo la ataría al pasado y a la persona que la había herido. Lo había dejado ir todo. Lo que les pasó a Alejandro y a su familia no fue su venganza, sino la consecuencia lógica de sus propias acciones. Valeria solo había actuado como un instrumento de la justicia. Su satisfacción no venía de verlos arruinados, sino de verse a sí misma completa de nuevo. Esa noche, Valeria se quedó sola en el balcón de su dormitorio, contemplando las estrellas parpadeantes. El aire nocturno le acariciaba el rostro. Respiró hondo, llenando sus pulmones con una gratitud que había olvidado durante mucho tiempo. Recordó aquella noche de hacía un año, cuando salió de casa para denunciar a la policía con un moratón en la mejilla y el corazón destrozado. En ese momento, sintió que el mundo se acababa, pero fue el comienzo de su nuevo mundo. Valeria se dio cuenta de que la verdadera felicidad no era un marido rico, una casa de lujo o un estatus social. La verdadera felicidad era la paz mental, la autoestima intacta y la libertad de decidir el curso de su propia vida sin miedo. Valeria sonrió, una sonrisa genuina y radiante. Cerró la puerta del balcón, corrió las cortinas y apagó la luz. La oscuridad del pasado quedó completamente atrás. En su dormitorio, cómodo y cálido, se preparó para un sueño profundo y sin pesadillas, lista para recibir un mañana que prometía una nueva esperanza. La historia de su sufrimiento había terminado, y la historia de su éxito acababa de comenzar. La justicia había encontrado su camino, y la protagonista finalmente obtuvo el final feliz que tanto merecía.